Hola gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a tocar crítica textual. Lo voy a hacer rápido porque ya lo intenté hacer otros días y no he tenido tiempo, pero lamentablemente estamos muy cortos en crítica textual en español, no tenemos casi nada. Emanuel Taub, por ejemplo, perdón, el gigante académico erudito Emanuel Taub, no tenemos nada de él en español hasta donde yo tengo entendido. Por ahí hay versiones de él en portugués, pero en español la verdad es que no hay nada, ¿no? Y por ahí arañamos lo poco que sacan los españoles y uno que otro librito así de delgadito como este, ¿no? Aquí tengo este librito, Crítica Textual del Nuevo Testamento, pero miren qué dice aquí. Una introducción muy breve. O sea, así de breve están las obras que están en español, ¿no? O que por ahí están traducidas al español. Lamentablemente carecemos mucho de crítica textual y las editoriales al parecer no les importa este tema, ¿no? Y por eso después salen apologetas como el doctor Hugo Delgado con estos tipos de frases diciendo que el 99% de los papiros originales contenían el evangelio, el final del evangelio de Marcos, ¿no? El final largo del evangelio de Marcos. O sea, ya desde que te dice papiros originales, ya sabes que, no, que Huguito carece de conocimiento sobre crítica textual. Bueno, aquí el Thomas W. Hudgens nos dice de los criterios esenciales para las diferentes variantes del Nuevo Testamento. Él nos dice que hay evidencia externa e interna y hace 7 preguntas. 2 van dirigidas a la evidencia externa y las 5 restantes van dirigidas a la evidencia interna. Así que voy a proceder a comentarles cuáles son estas preguntas que él hace. Él dice, ¿cuál lectura se encuentra en los manuscritos más antiguos para la evidencia externa? ¿A qué se refiere con esta pregunta? Bueno, que se valora la antigüedad relativa del manuscrito, pero no se considera concluyente por sí sola. La segunda pregunta para la evidencia externa, él dice, ¿cuál lectura tiene mayor distribución geográfica y respaldo de más tipos textuales? Lo que explica sobre esta pregunta es que la diversidad geográfica y textual refuerza la probabilidad de autenticidad. Genios. También él explica que actualmente hay más de 5.600 manuscritos griegos conocidos. Eh, los manuscritos se agrupan en tipos textuales, por ejemplo, alejandrino, occidental y bizantino, ¿no? Cada tipo textual muestra una transmisión diferente del texto y presenta testigos antiguos importantes. El tipo bizantino es el más abundante, pero el alejandrino contiene los manuscritos más antiguos y frecuentemente preferidos por los estudiosos modernos, especialmente el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Aquí vamos a pasar a la evidencia interna y con las preguntas que él hace, ¿no? La evidencia interna nos dice, la primera pregunta que él hace para la evidencia interna es, ¿cuál es la lectura más corta? ¿Por qué hace esta pregunta? Bueno, él dice, porque se prefiere en general la lectura más breve, asumiendo que los escribas tendían a añadir más que a omitir, pero no es una regla absoluta. Él aquí sí nos dice, ¿no? Él dice que la lectura breve es más preferida porque usualmente los escribas añadían en vez de omitir palabras, pero también sí nos aclara que no es una regla absoluta. Bueno, la siguiente pregunta que él hace es ¿cuál es la lectura más difícil? Y aquí va a explicar. La lectura más difícil, las lecturas más difíciles tienden a considerarse más auténticas, ya que los escribas preferían aclarar o suavizar el texto. Aquí en el librito nos dice, nos da ejemplos de cómo hay escribas que intentaron hacer comprender el texto para sus audiencias, ¿no? Entonces por eso se tiende a que la versión más difícil es la más auténtica. Pregunta número 5. ¿Cuál lectura concuerda mejor con la teología del autor? Las variantes se juzgan también por la coherencia doctrinal en la obra completa del autor. Él dice, aquí podemos sacar un versículo, pero no podemos sacarlo del libro, ¿no? O sea, tenemos que ir concuerdo con la obra completa del autor para entender la teología, entender este versículo que él nos está dando en este libro, en esta obra. 7. ¿Cuál lectura difiere más de pasajes paralelos? Los escribas tendían a armonizar, él nos dice aquí, los evangelios y otros pasajes. Las diferencias originales se consideran más probables. O sea, si vemos que entre Mateo y Marcos hay 2 diferencias, eso puede ser que sea más original a que cuando se trata de armonizar uno y otro, ¿no? Quiere decir que hay hubo por lo menos un poco más de mano del escriba por armonizar ambos, ambos escritos, ¿no? Él nos da un ejemplo y aquí lo voy a citar. El ejemplo de Mateo 19:29 presenta variantes en las palabras esposa, padre, madre, comparado con Marcos 10:29,
y Lucas 18:29, lo que sugiere intentos de armonización. El librito está muy simple, genios, ustedes lo pueden ver, bien chiquito, en un día te lo lees y te da varios ejemplos. Me parece muy sencillo, como él dijo, es una introducción muy breve. De verdad, no cuesta mucho dinero, no recuerdo cuánto me costó, pero no cuesta mucho dinero, y es para que se vaya metiendo en estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué más dice el librito? Bueno, la crítica textual nos dice que no se basa en reglas absolutas, sino en principios que deben aplicarse con juicio cuidadoso. Thomas W. Hudgens critica el exceso excesivo hacia el Códice 01 y el B, o sea, el Sinaítico y el Vaticano, y llama a un enfoque ecléctico, riguroso, que evalúe todas las pruebas sin prejuicio hacia un tipo de texto. Discúlpeme, ecléctico, no la risa por otro, sino porque se me lenguó la traba. Él también nos cita, cuando él critica este exceso por estos códices, él cita al profesor A.T. Robertson, ¿no? Y que él dice: ningún manuscrito es siempre correcto, ni siquiera el B, o sea, ni siquiera el Vaticano. Aquí en el librito él nos dice cómo hay eruditos que se van por una cierta línea y desechan las demás, y él por eso hace una crítica al sesgo excesivo, ¿no? Bueno, genios, en conclusión, llama a los pastores, a los estudiantes, a los exegetas, a que se formen en crítica textual. Me parece muy, muy responsable de su parte decir: va a haber eruditos que están sesgados con un solo códice, con una sola línea, y tú tienes que expandir, ¿no?, tu conocimiento sobre crítica textual. Así que nada, genios, solamente quería hablar un poquito de este libro y decir que los papiros originales no tienen, bueno, no hay papiros originales, pero las copias más cercanas a los originales no contienen el final largo de Marcos. Chao, genios.